La crisis financiera en Ecuador de 1999 sucedió durante el gobierno de Yamil Maguad y Gustavo Noboa, en que varios bancos privados de este país cerraron. Esta inestabilidad económica suele considerarse como el origen de la mayor ola migratoria de la historia del Ecuador hacia países como España, Italia y Estados Unidos durante la siguiente década. A continuación, escucharemos las experiencias de algunos de nuestros ciudadanos. Bueno, buenos días con todos. Aquí estamos haciendo una pequeña entrevista sobre el feriado bancario. Aquí mi acompañante, el licenciado César Ortiz. Bueno, licen, ¿usted qué opina sobre el feriado bancario? Una vez más, pues, gracias a esta entrevista. El feriado bancario, para ser corto, fue un problema económico que tuvo que afrontar el país por los años de 1999 y el año 2000. En realidad, pues, en el país fue un acto económico en que perjudicó a miles, por no decir millones de personas, en el sentido económico, y que vino a repercutir mucho en sus hogares. ¿Quién fue el causante de este problema? Bueno, no se puede hablar de una sola persona. Se puede hablar desde el año de 1994, en el periodo de Sixto Durán Ballén, donde reinaba el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. Yo digo esto porque estos partidos políticos, cuyos representantes eran la mayoría en el Congreso, hicieron leyes económicas para favorecer a los banqueros. Se puede decir que fue el comienzo, y yo suelo decir, fue sin querer, queriendo. Entonces, repito una vez más, tenemos que retrasar un poco el tiempo y ponernos en el año de 1994 con Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este feriado bancario? Antes de eso podemos decir que en el periodo de 1999, cuando cursaba la presidencia el doctor Yamil Maguad, se dio ya estos casos. Fue el cierre de los bancos privados. Por no decir la intervención del Estado en estos bancos por ciertas causas económicas fraudulentas en que los bancos emitían préstamos a diestra y siniestra. Posteriormente, pues, también hay que ponerle en la palestra al doctor Gustavo Noboa Bejarano. Entonces, se puede no culparles, pero son los presidentes que tuvieron que afrontar este periodo bancario. Yeah. ¿Se puede involucrar a partidos políticos en este problema? Lógicamente. Ya dije anteriormente, pues, en el año de 1994, al Partido Social Cristiano y a la Democracia Popular. ¿Cómo le perjudicó o benefició el feriado bancario? Bueno, en ese tiempo, recuerdo en el año de 1999, como profesor rural en ese tiempo, se tenía un poco de ahorros en un banco de la ciudad de Ibarra. Y lógicamente, pues, lo poco que se tenía se congeló. Y en ese tiempo, pues, el dólar, que tiene esto que ver también en este periodo bancario, estaba a 5.000. Posteriormente, para sanear este congelamiento, el dólar se disparó a 25.000 sucres. Ese fue, en realidad, no solamente como yo, sino a muchos ciudadanos, en que en realidad creyeron en los bancos, pero no pensaron en este periodo bancario, peor, en la congelación de sus ahorros. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Aldo Figueroa.
tenemos como invitado especial al señor Gonzalo Figueroa, que nos va a hablar sobre el feriado bancario. Señor Figueroa, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido joven, y buenas tardes para los que van a ver el video de la grabación sobre el feriado bancario. La opinión sobre el feriado bancario que se dio era para solamente beneficiarse unos 4 sinvergüenzas politiqueros. Como siempre en la historia ha habido un poco de rateros, se les puede decir la palabra, porque no hay otra palabra más, de unos rateros que saquearon al país. Y bueno, y dentro de esos sinvergüenzas, ¿quién fue el que causó el feriado bancario? ¿Usted lo recuerda? Lo recuerdo como que si fuera ayer. Fue en el gobierno de Yamil Maguad. Yamil Maguad, porque el dólar se despreciaba, el sucre, perdón, se desvalorizaba día a día. Cada día amanecía con unos nuevos valores y se iba desvalorizando la moneda. En consecuencia, era la dolarización, tenía que venir ya, pero no en el tiempo ni en el lapso que la dio el presidente de la Junta Monetaria y el presidente de la República en ese entonces, Yamil Maguad, y el presidente de la Junta Monetaria, Luis Mejía Montes de Oca. Ya. Bueno, ¿usted recuerda en qué año se dio el feriado bancario? Claro que lo recuerdo, fue a fines del año 2000, del 99, comenzando el 2000. Ya. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias para el pueblo ecuatoriano con ese feriado bancario? Las consecuencias fueron fatal, principalmente fatal para los pobres. Los pobres que tenían ahorrado su dinero se los congelaron, no les devolvieron. No hubo inversión, no hubo empleo, porque todo el dinero estaba congelado, no había circulante, en otras palabras. Ya. Y bueno, entonces, ¿quiénes se beneficiaron con este feriado bancario? Los beneficiados fueron unos 4 sinvergüenzas nomás, porque el dólar llegó a 25.000 sucre, en la cual usted tenía ahorrado 25.000, vamos a dar un ejemplo así nomás. ¿Ya? Y con sus 25.000 los banqueros, aliados con el gobierno y el presidente de la Junta Monetaria, compraron a 5.000 sucre el dólar, en la cual de los 25.000 sucre que usted tenía ahorrado, compraron 5 dólares. De los 5, cuando llegó a un valor de 25.000, le devolvieron solo $1, quedándose de utilidades para estos sinvergüenza 4 dólares. Que esos 4 dólares se han de haber repartido entre el presidente de la República, el presidente de la Junta Monetaria y los sinvergüenzas banqueros. Ya. Y bueno, en ese entonces, mientras los banqueros y Yamil Maguad y Luis Mejía Montes de Oca se llevaban la plata del país, ¿cómo estaba la situación económica, política y social en ese entonces? Había crisis por la despreciación del sucre, que se desvalorizaba día a día, era verdad. Pero había un remedio que rápido era la dolarización o la convertibilidad, como decía Abdalá Bucaram en el tiempo cuando el dólar estaba a 4.500, 5.000, no lo recuerdo bien con exactitud, pero esa era la cifra que se manejaba. Entonces ahí tenía que venir la dolarización de una, para que haya, si habíamos, a ver, pongamos un ejemplo, si habíamos dolarizado el país en 5.000 sucre, le hablo ignorantemente, ahorita hubiera más circulante en el país porque habían habido más dólares, pero esperaron que el dólar llegue a 25.000 para dolarizar. O sea, el negociado de los banqueros y del gobierno y de los alcahuetes del gobierno, que no hay otra palabra más, fue una ganancia que tal vez no la puedo yo descifrar en números, pero fue una ganancia bastante fabulosa para ellos, perjudicando al pueblo ecuatoriano, y más perjudicado salió el pobre de mi patria, porque el pobre es el que no podía mover el dinero del banco, pero los ricos, como tienen inversiones por otros países, tienen empresas por otros países, a ellos casi no les afectó. Más afectó al pobre, como siempre todos los gobiernos afectan, es al pobre de la patria ecuatoriana. Ya. Y bueno, y a usted en lo personal, ¿en qué le benefició o perjudicó este feriado bancario? Como pobre me perjudicó también bastante a mí, porque ya le digo, no había circulante. El empleo, no había empleo. Pero bueno, yo gracias a Dios en ese entonces yo trabajaba, tenía mi empleo, que mal o bien tenía mi mensualidad. Pero en ese tiempo, como en los bancos ya no había credibilidad, ya no había cómo depositar los ahorros que uno ganaba en los bancos, yo mejor decidí en mis salarios invertirlos en dólar. Que yo en ese entonces compraba el dólar a 12.000, 15.000 sucre.
Ya. y lo guardé yo debajo del colchón, como hacían los antiguos. Bien, bien. Entonces, usted sí le benefició este feriado bancario en Pero- cierta parte. Sí, sí, en cierta parte sí me benefició, pero yo ignorantemente, por un hombre prevenido que soy, cogí y compré dólar para no guardar en el banco. Total, el resultado fue fabuloso porque yo lo compré a 12.000, 15.000 y llegó el precio a 25.000. Imagínense cuánto de ganancia quedó. Ya. Y bueno, y para culminar con esta entrevista, ¿qué tiempo duró el feriado bancario? Con exactitud no le puedo manifestar porque fue largo sí el feriado bancario porque el pobre que tenía su dinero ahorrado no podía sacar la plata, los banqueros se aprovecharon otra vez de los pobres, dándoles en papeles certificados, comprándoles en certificados, y si usted tenía ahorrado $14.000, le compraban por decirle, usted tenía 14.000, le daban 7.000 por su plata que tenía ahorrada de 14.000. Le daban 7.000, ganando vuelta a los bancos con esa payasada que estaban haciendo, con la complicidad del gobierno. Ya. Bueno, señor Figueroa, muchas gracias por darnos esta entrevista. Ahí lo tienen. Ahorita hablamos sobre el feriado bancario. Espero que les haya gustado este video. Y muchas gracias, compañeras y compañeros. Un saludo.